Mirando al pasado, ¿cuándo pensás que se originó tu interés por las artes plásticas y la Bueno, poesía? por las artes plásticas hace mucho, siempre me gustó dibujar de chica y bueno, empecé como tantos, copiando las tapas de las revistas que antes venían con mujeres muy bonitas y ilustraciones. Y entonces después fui a la escuela de arte y ahí cambió un poco la orientación, ¿no? Hacía simultáneamente la escuela de comercio, dos cosas diferentes, Ajá. y terminé con el quinto año de comercial con el primero de artes plásticas. Y me recibí de profesora y trabajé ahí. Y en cuanto a la escritura, como te decía hace un rato, era una manera de expresar algo que yo necesitaba en el momento. Trabajaba en la oficina de la Universidad Litoral, en la parte administrativa. Y bueno, el trabajo no era, era contable, así de números, no era lo que más me gustaba. Entonces, de tanto en tanto, ponía en la máquina de escribir alguna hoja, escribía y lo guardaba, porque no tenía nada que ver con la actividad de El la trabajo en oficina, sí. era oculto, digamos. Y después lo fui mostrando a gente que escribía, y me entusiasmé y formé parte de grupos de gente que escribía, fui a talleres, pedí opinión a la gente que sabía más que yo y eso me dio una referencia importante, ¿no? Compartir y aprender de los demás, de los que tienen más experiencia. Eso me sirvió mucho. También la opinión de mi hija, que un día vio lo que yo estaba haciendo y le gustó, le pareció que tenía un valor, porque hubo una etapa en mi vida en que no tenía muchas posibilidades de mostrar lo que estaba haciendo, ¿no? Un tema familiar, digamos, Ujú. donde estaba más limitada. Cuando eso se superó, volví a retomar el gusto por la escritura. Y bueno, y ahí también sentí el apoyo de ella. Mi hijo también por ahí es de los que comenta, yo si tengo un texto y quiero tener una opinión de si se entiende lo que estoy diciendo, Ajá. le consulto a él, que es muy detallista, entonces me va dando su visto bueno o su comentario. Pero te digo que en general eh, me he buscado la opinión de los que tienen más De los más experiencia. cercanos Sí, y también. después leer, ¿viste? Ujú. Leer y escuchar a los otros, Ujú. que es importantísimo eso, ¿no? Cuando no había máquina de escribir, no teníamos máquina de escribir eléctrica, imagínate, Ah, de dónde, ni menos computadora, o sea que claro. escribíamos con las Remington, con las máquinas comunes, y por eso digo que escondían la cajita que estaba de metal que estaba Ajá. debajo de la máquina de escribir Ajá. que tenía Ahí rueditas, metías la... y metía las cosas, sí. ¿Qué fue lo que te llevó o por ahí para decidirte por entrar a la carrera de artes visuales? Y el gusto por las artes directamente, ¿Vos sí. sentís que en algún momento de tu infancia algo marcó tu vida para... Sí, bueno, yo vengo de una familia donde las hermanas de mi madre, las cinco mujeres, eran muy habilidosas, ¿viste? Eran artesanas de alguna forma. Una hacía flores, la otra cosía, mi mamá hacía sombreros. Entonces yo estaba dentro de la moda, del Ajá, hacer, de la creación, del bordado, la de manualidad? la manualidad. Ujú. Y creo que toda esa creación, si bien era con otra inclinación, era una manera de hacer cosas bellas, ¿no? Mi papá era lector, entonces él pensaba que yo tenía que escribir, y a él le gustaba mucho leer política, cosa que mi madre nada que ver. Además, él tenía una educación más desarrollada que mi madre, que era más del trabajo manual. Había una diferencia en ese Ujú. sentido. Y bueno, y después terminé escribiendo, así, pero con un gusto, no por una obligación, Claro, sino por elección. por elección, como que Sí, pudiste mezclar sí, los las dos dos cosas, mundos. sí, 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 en- sí. El camino de un artista tiene pétalos de rosas, pero también espinas. ¿Cuáles consideras que fueron obstáculos en tu carrera y cuáles fueron las cosas que te impulsaron a seguir creando? Con el tema familiar había varias espinas, porque no había lugar para la creación, había lugar para las obligaciones familiares. Entonces todo lo que era personal, así creación, era considerado, no era tan importante. Entonces iba quedando guardado, guardado para Relegado. relegado, Ujú. como tantas mujeres. Yo te digo que como docente escuchaba a las chicas que iban a estudiar a la escuela de Mantovani, y más de una iba ya de grande, porque de joven no había podido, criando sus hijos o con su matrimonio, que no le daba espacio para eso, para el trabajo. Así que es bastante común. Ujú. Y compartir el trabajo, la casa y la creación no es tan sencillo, No, ¿no? no, Entonces no. yo corría de aquí para allá, de aquí para allá. Pero bueno, la docencia en la escuela a mí me dejó experiencias muy interesantes y me hizo bien ver lo que hacían los alumnos, ¿no? La parte creativa, porque ellos se desarrollan, pero uno también. Y al mismo tiempo uno comprende lo que les pasa a las chicas, ¿no? A las alumnas Ujú. especialmente, cuando tienen que esperar para hacer su obra, decir su palabra, ¿no? Ujú. Hay que esperar. Hay que esperar Es duro, para ¿eh? expresarse. Qué difícil Claro, esperar. es difícil Sí, porque sí. uno quiere, necesita.
¿Podrías nombrar un color, un material para trabajar y una figura que esté presente recurrentemente en tu obra? Mi obra en general es figurativa, si bien hay partes abstractas que me gustan, que también las considero, acepto esa parte de la no figuración, y yo he trabajado mucho con los ocres, con los naranjas, con las tierras, y últimamente me he incorporado más los azules, los verdes, es decir, que uno va variando también un poco, ¿no? Y antes no ponía animales, ahora sí, los animales forman parte de la obra. Me encanta y me divierte mucho ponerlos y darles características como para que formen parte de la creación. A la hora de crear una obra o una serie, ¿a qué le das prioridad? ¿Tenés alguna obsesión técnica? Bueno, por ejemplo, en el caso de las pinturas, me preocupa a veces cuando la superficie es áspera, no tiene la calidad, es como que si uno pasa la mano quisiera que estuviera suave, ¿viste? Que estuviera como pulida, eso me gusta. En el dibujo que sea nítido, y hablando de materiales, me gusta mucho la tinta también, ¿no? La tinta, el aguada, o sea, la tinta combinada con agua que dé transparencias. Y con el óleo no me manejo mucho, porque pinto con acrílico, ¿no? Y bueno, el acrílico se seca enseguida, así que uno tiene que preparar el color y pensar que tiene un tiempo, ¿viste? Claro, sí. A veces trabajo con manchas, entonces tomo restos de acrílicos, los trabajo con espátulas y de la mancha saco elementos. Eso me gusta mucho, porque es una cosa espontánea. Más azarosa. Sí. ¿Podrías nombrar alguna mujer artista visual, poeta, docente que admires? Bueno, en Santa Fe hay gente que es muy capaz. Tengo amigas que son, por ejemplo, el caso de Zulma Molaro, que ella pinta y escribe. Paulina Riera, que también es escritora, son gente de mi generación. Teresa Busonato. Hay tantas mujeres que se han destacado también en la docencia y en la literatura, ¿viste? Patricia Severín, hay muchas. Yo no es que las copio, sino que tomo como sus nombres porque realmente hacen cosas valiosas, ¿viste? Bueno, por ejemplo, recuerdo algo del pasado. Había una grabadora ya fallecida que hacía un trabajo que me encantaba, Nélida Fontana Rosa, me parece que se llamaba. No sé si se conservan los grabados de ella, vos sabés, una trabajadora de esas minuciosas, prolija, porque en el grabado, cuando se trabaja con color, o que fuiste a la escuela, sí, ¿viste? Es muy tedioso. Claro, tenés que en tener ese paciencia sentido, para que te coincida, para que salga como vos pensás. Bueno, es admirable sí, cuando ves que cuando alguien ves puede alguien manejar ese... Por ejemplo, en Rosario, Reina Cochacián también, en otra época. Otra que me gustaba, que falleció también, es Pili Urfer, ella de Santa Fe. Sí. Otra de Rosario es en blanco y negro, que hace silografías en blanco. Mele Bruñar. Mele Bruñar, me encanta. Mele es muy ese lindo mundo, su trabajo. Me encanta. Sí. Ves que hablando voy resucitando nombres. Claro, no, hay varias. Porque no se trata de copiar, sino de darle al trabajo un sentido, una característica que haga que la obra sea interesante, que te deje pensando, porque hay obras que no te dejan nada, ¿viste? Uno las mira y no las vuelve a mirar otra vez. En el ambiente del arte santafesino se diversificaron poco a poco las propuestas. Además de las inauguraciones en museos y galerías, hoy en día los artistas reciben y dan propuestas artísticas para crear en bares, en residencias de artistas, en la naturaleza, clínicas online. ¿Te vinculás y te interesan estas propuestas o preferís la introspección y el encuentro íntimo con la creación? Es decir, el impulso de crear sin intermediarios. No, a mí me parece bárbaro todo eso. Lo que pasa es que yo en la parte de relaciones así por internet tengo muy pocas habilidades por ahí. No sé manejarme en ese sentido, ¿viste? Por esos medios, pero no porque no me interese. Yo he puesto con el grupo de artistas plásticos en una cervecería en calle Rivadavia era. No, Boulevard. Una chopería era. Y nos gustó poner eso porque además la gente iba a tomar y los cuadros formaban parte de eso. Porque son lo que sí yo no voy, por ejemplo, a hacer intervenciones en las plazas o eso porque me canso mucho, ¿viste? Ya digamos que físicamente no estoy en condiciones de hacer eso, pero aplaudo a los que van y toman mate, se sacan fotos y pintan y me parece bárbaro eso, porque a la gente le gusta ver eso. Me parece que
tiene que ser así. Bueno, para cerrar, vamos a esta frase. Si la defino, la limito. Entonces, ¿cómo se percibe en este mundo Ana María París? Bueno, como una trabajadora más, alguien que le gusta hacer cosas, que trata de no perder el hilo de la creación y bueno, y a veces tiene que superar problemas de tiempo, de salud, los inconvenientes propios, ¿no? Pero que no baja la guardia, sigue adelante con eso. Sigue adelante. Sí, una trabajadora, te digo, sí. Trabajadora del arte. Del arte, sí, sí.